Escuchan ustedes el programa Más Esperanza, que anuncia un mensaje de paz, felicidad, confianza y amor. Les extendemos un cariñoso saludo de parte de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde la Ciudad de México. Hemos preparado un programa lleno de bendición y a favor del bienestar familiar. Si desea comunicarse con el programa Más Esperanza, envíenos un mensaje por WhatsApp al teléfono 5584 03 48 48. Repetimos, 5584 03 48 48. O a nuestro Facebook Más Esperanza. Comenzamos con esta sección Más Niños. ¡Abran camino! ¡A un lado! ¡Abran el paso! ¿Quiénes piensan que son? Son los sacerdotes y sus soldados que han llegado de Jerusalén. Posiblemente han sido enviados por esa zorra. Vienen como lobos a causarles problemas al Bautista. ¡Andrés! ¡Vienen los sacerdotes! ¡Apártate del camino! ¡Ven acá! Ahí voy. Pero te aseguro que esta gente no quiere nada con un simple pescador como yo. ¿Pero qué querrán con el Bautista? ¡Mira! ¡Ya los ve el Bautista! Generación de víboras. Tratan de escapar del infierno sin volverse al Señor. ¿Por qué nos hablas de esa manera? ¿No sabes que somos sacerdotes recién llegados de Jerusalén? No piensen que escaparán porque son descendientes de Abraham. Eso no es suficiente. Cada árbol que no produce buen fruto es cortado y lanzado al fuego. ¡Qué osadía la tuya! ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Tú eres un blasfemo. Sí, un blasfemo. Te juzgaremos ante el concilio. Este es un hombre inculto, salvaje. Pronto habrá de morir. ¿Qué tal, amiguitos? Cuán alegres estar juntos otra vez. Veo que el tío Daniel nos trae hoy otra historia en cuanto a la vida y los tiempos de Jesús. Así es, tía Elena. Y este capítulo se refiere precisamente al comienzo del ministerio de Jesús y su bautismo por Juan el Bautista. Juan no le dijo cosas muy agradables a los sacerdotes, ¿no es cierto, tío Daniel? Efectivamente, tía Elena. Como podrás ver, en aquellos tiempos los sacerdotes se sentían muy orgullosos de sí mismos. Pensaban que eran mejores que la mayoría de la gente y no querían que nadie les dijera que eran pecadores al igual que el resto de la humanidad. ¿Cuál es el título de la historia de hoy, tío Daniel? La historia de hoy se titula Una voz en el desierto. Cuando comenzó el ministerio de Juan el Bautista, la nación se encontraba en un estado de excitación y descontento que rayaba en la subversión. La tiranía romana había provocado la sublevación del pueblo, pero esta había sido suprimida a costa de la sangre de millares de los hombres más valientes en Israel. En medio de toda esta discordia y violencia, se escuchó una voz en el desierto, una voz inquietante, fuerte, pero a la vez llena de esperanza. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está por llegar. Siglos antes, el profeta Isaías había predicho el ministerio de Juan con las siguientes palabras. Escucho una voz clamando en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad la senda por donde Él ha de andar. La gente venía de todos los alrededores para escuchar a Juan y para ser bautizados por él en el río Jordán. Dos de ellos eran pescadores que habían llegado desde Galilea, Juan, hijo de Zebedeo, y su amigo Andrés. Preparen el camino para que el Señor ande en él. Ensanchen las sendas por donde Él ha de pasar. Allanen las montañas. Rellenen los valles. Enderecen todas las curvas del camino. Rellenen las zanjas. Y entonces la humanidad verá que Dios ha enviado al Salvador. Míralo allá, Andrés, sobre aquella roca que está en el agua. ¿Lo ves? Ese hombre con la túnica de piel de camello y ese cinto de cuero. Sí, ese es. Qué tosco se ve, ¿verdad? No sé, mírale esa barba.
Parece que nunca se la ha afeitado. Vivió en el desierto desde que era niño. Oí decir que la única escuela a la cual asistió fue la de las Sagradas Escrituras y la de la naturaleza. Y él tomó el voto de nazareno. Por eso no se afeita. Yo creo que así era el profeta Elías. ¡Abran paso! ¡A un lado! Andrés, mira, han llegado los sacerdotes. ¡Pronto! ¡Apártate del camino! Ya voy. ¿Qué piensa que quieren hacer con el Bautista? Yo no sé, pero ya él los vio también. Hay fuego en su mirada. Esto suena interesante. Generación de víboras. ¿Quién los ha movido a escapar de la ira que vendrá? ¿Por qué nos hablas en esa manera? ¿No sabes que somos sacerdotes recién llegados de Jerusalén y que Abraham es nuestro padre? No crean que están salvos porque son descendientes de Abraham. Les digo que Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Todo árbol que no produce buenos frutos es cortado y echado al fuego. Pero ¿cómo se atreve ese hombre a hablarnos en esa forma? Lo que está haciendo es blasfemando. ¡Blasfemando! Hemos de traer ante el tribunal y allí te juzgaremos. Este es un hombre inculto, salvaje. ¡No vivirá por mucho tiempo! ¡Déjenlo quieto! ¡Es un profeta de Dios! Si lo arrestan, tendrán que arreglárselas con nosotros. Guarden silencio. Ten cuidado, ¿eh? Este gentío está poco amigable. Hasta nos podrían hacer algo. Pero ese hombre se opone a nuestra autoridad. ¿Ya lo oíste? A nosotros, los fariseos, nos tratan de víboras. Juan es muy astuto. Él sabe cómo manejar a las multitudes. Y en este momento no creo que somos muy aceptados entre ellos. Habla sabiamente, Rabino Amaliel. Esta gente considera a Juan como un profeta. Sabes que nos vendría bien si le pidiéramos que nos bautizara. ¡Jamás! Creo que es una buena idea. Así la chusma nos respetará más. Juan, bautízanos. ¿Quién les ha dicho, fariseos y saduceos, que pueden escaparse de la ira de Dios? Antes de ser bautizados, den evidencias de un arrepentimiento genuino. ¿Arrepentirnos nosotros? ¿De qué? Nosotros no somos como los gentiles, ni tampoco como esta gente ignorante. Somos hijos de Abraham. Eso no basta. El hacha de Dios está por caer sobre ustedes, a punto de cortarles hasta las raíces. ¡Bien dicho, Juan! Estas piedras tienen más misericordia que esos sacerdotes. Oigan bien. No hay forma de razonar con este salvaje. Vamos a tratar de entramparlo con un argumento. Mientras más hable, más se condenará. Juan, veo que el Espíritu de Dios está contigo. Nadie puede negar tal hecho. Entonces, dinos, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua a todos los que se arrepienten de sus pecados. Pero hay uno que viene tras mí, que es mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que yo no soy digno de desatar sus zapatos. Él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. A los cobradores de compañeros, impuestos, regresemos yo a les digo Jerusalén. que sean Vamos a honrados. informar lo que hemos visto. Vamos. Amiguitos, esta historia continuará. El Centro Educativo Ignacio Manuel Altamirano forma alumnos de excelencia desde 1943, con un modelo educativo de 7 componentes que armonizan el desarrollo integral de sus estudiantes: expresión oral y escrita, pensamiento crítico y científico, activación física y nutrición, instrucción manual y tecnológica, contacto con la naturaleza y el cultivo de la tierra, valoración y expresión artística y servicio comunitario. Los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachilleres tienen como base el estudio de la Biblia en un ambiente que fortalece la salud física, mental y espiritual. Elige ser Seima, porque educamos con la esperanza de la redención. Mayores informes e inscripciones al teléfono 55 52 77 53 65. Una vez más, 55 52 77 53 65. Y en Facebook, en Seima Oficial. Escuchan ustedes el programa Más Esperanza.
deseamos obsequiarle el libro Esperanza para las familias de hoy, que ofrece soluciones inteligentes, realistas y prácticas para su felicidad familiar. Pues hay esperanza para usted y también para su familia. Solo es necesario que nos envíe un mensaje de WhatsApp al número 558403-4848. Una vez más, al 558403-4848, indicando su deseo de obtener este libro totalmente gratis, y con gusto lo podemos llevar hasta su casa en el área metropolitana de la Ciudad de México. En nuestra sección Más Biblia, el pastor Alejandro Bullón tendrá el tema número 7, titulado ¿Ley para qué? Mira, el mundo cristiano parece que está dividido en tres grandes grupos. De un lado, los que piensan que para salvarse hay que guardar la ley de Dios, hay que guardar los mandamientos. De otro lado, los que piensan que cuando Jesús vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, ya guardó la ley de Dios, ya anuló la ley de Dios. El mundo cristiano no necesita más guardar la ley porque estamos bajo la gracia, no estamos más bajo la ley. Y un tercer grupo, que es el grupo que está apoyado en la Biblia, tal como la Biblia enseña la posición con relación a la ley. Quiere decir, somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Jesucristo. Pero una vez que hemos sido salvos, debemos andar como Jesús anduvo, hacer lo que Jesús hizo, vivir como Jesús vivió. Y Jesús vivió una vida de obediencia a los eternos principios de la santa ley de Dios. El problema, yo creo, está en el hecho de que mucha gente no entiende para qué existe la ley, cuál es el propósito de la ley. Y cuando usamos la ley para una cosa que no debemos usarla, entonces nos metemos en dificultades. Voy a hacer una primera pregunta. ¿Para qué no sirve la ley? Leo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Está claro. La ley no sirve para justificar a nadie. Nadie va a alcanzar la justicia por guardar la ley. La ley no sirve para salvar. Si alguien guarda los mandamientos queriendo alcanzar la salvación, está completamente equivocado, porque la Biblia es clara al enseñar que nadie se va a salvar por guardar la ley. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, dice Efesios 2, 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por nuestro trabajo, no es por nuestra obediencia, no es porque guardamos la ley, no es porque guardamos los mandamientos. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Y Pablo dice aquí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero entonces, él mismo, en este versículo, en el versículo 20, explica para qué sirve la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley sirve para mostrarte el pecado. Para mostrarte el pecado, pero no sirve para salvarte. Tú no tienes que guardar la ley para salvarte, pero la ley está ahí para mostrarte qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Nada más. Santiago explica mejor esto. En el capítulo 1 de Santiago, versículos 22 en adelante, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mira la figura, en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago presenta cuál es el papel de la ley. Dice que la ley es como un espejo. La ley
solamente sirve para mostrarte tu realidad. Vamos a decir que yo me manché el rostro con hollín, pero no me doy cuenta. Ando por la vida, todo el mundo se ríe de mí, pero yo no sé por qué se ríen, porque los otros me ven, pero yo no me veo. Hasta que de repente me dan un espejo y yo me veo en el espejo y ahí veo una tremenda mancha de hollín en mi rostro. ¿Para qué sirve el espejo? Solo para mostrarme que mi rostro está manchado. Ahora, yo quiero lavarme. Muy bien, ¿qué hago? Agarro el espejo y con el espejo quiero limpiarme el rostro. ¿Qué va a pasar? Me voy a embadurnar más, me voy a ensuciar más, me voy a manchar más. ¿Por qué? Porque estoy usando el espejo para un propósito equivocado. El espejo no sirve para lavar. El espejo sirve solo para mostrarme la realidad del rostro. Ahora, una vez que el espejo me mostró la realidad de mi rostro, ¿qué debo hacer? Debo lavarme. ¿Y qué es lo que me lava? El agua. El agua, símbolo de la sangre preciosa de Cristo, de la gracia maravillosa de Cristo. Soy salvo por la gracia. Soy limpio por la gracia. Es la gracia que me limpia, no es el espejo. El espejo solo me muestra. Muy bien, entonces voy a la gracia de Cristo y soy salvo por la gracia. Ahora está mi rostro limpio. Muy bien, ¿qué hago? Ahora que mi rostro está limpio, agarro el espejo y lo boto a la basura. Ya no me vale más el espejo. ¿Por qué? Y si mañana me mancho de nuevo el rostro y ya no tengo espejo, ¿cómo sabré que mi rostro está manchado? Entonces, yo no tengo que tener nada contra el espejo, porque el espejo no está ahí para destruirme, está para ayudarme. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico de Romanos capítulo 7, versículo 7? Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Quiere decir, el espejo solo sirve para mostrarme lo que es pecado. ¿Cómo sé que matar es pecado? Porque la ley dice no matarás. ¿Cómo sé que adulterar es pecado? Porque la ley dice no adulterarás. ¿Cómo sé que codiciar es pecado? Porque la ley dice no codiciarás. Quiere decir, la función de la ley no es salvar. La función de la ley es solo mostrar la realidad y llevarme a Cristo. Por eso San Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Quien me lleva a Cristo es la ley. La ley es un ayo, es un bastón que me guía, que me lleva hacia Cristo. Porque quien va a salvar es Cristo y nada más. Jesús no vino a anular la ley. Eso lo dice el propio Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 5, versículo 17, 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, Cristo clavó la ley en la cruz y ya no se puede guardar la ley, ya no se debe guardar la ley? Espera un poco. Si Cristo clavó la ley en la cruz, nos vamos a meter en dificultades. Si ya no existe más ley, nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque mira lo que dice San Juan, primera de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si Cristo en la cruz acabó con la ley, anuló la ley, ya no existe ley. Entonces, si hoy día ya no hay ley para los cristianos, ya no hay pecado. Porque aquí dice la palabra de Dios que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si la ley fue absuelta, entonces ya no existe pecado. Y si no existe pecado, ya no necesitamos de Cristo. Porque nosotros necesitamos de Cristo. Porque existe pecado para salvarnos del pecado. Pero si ya no hay ley, ya no hay pecado. Entonces, ¿para qué Cristo? ¿Te das cuenta del problema en que nos metemos si queremos anular la ley? Deja la ley ahí, porque la ley está solo para mostrarnos el camino. Pero pastor, me vas a preguntar ahora, pero no dice aquí en Romanos 6:14, no dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Voy a ver, Romanos 6:14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Es verdad. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Quién está bajo la ley? El que transgrede la ley. Te voy a hacer un ejemplo. Tú estás manejando tu vehículo y encuentras una luz roja del semáforo. La ley dice no pases. Si tú respetas el semáforo, no pasas la luz roja, tú no estás bajo la ley. Tú no estás bajo la condenación de la ley, porque tú estás respetando la ley. ¿Quién es el que está bajo la condenación de la ley? El que infringe la ley, el que transgrede la ley. Si tú te pasas el semáforo rojo, ahí sí estás bajo la ley. Pero si estás obedeciendo la ley, tú no estás bajo la ley. Tú estás bajo la gracia, bajo la libertad. Entonces mucha gente dice, sí, ya no hay ley porque no estamos bajo la condenación de la ley. Claro que no estamos bajo la condenación de la ley, pero los únicos que no están bajo la condenación de la ley son los que obedecen la ley. Porque los que no desobedecen la ley, los que no obedecen la ley, esos sí están bajo la condenación de la ley. Esos no están bajo la gracia. Esos tienen que recibir el bill, el ticket, porque transgredieron la ley. Ahora me vas a preguntar, sí, pastor, pero la fe no anula la ley. Romanos 3:31 no dice que la fe anula la ley. Entonces vamos a leer Romanos 3:31. Dice así: luego, por la fe invalidamos la ley. Y el propio Pablo responde y dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ah, quiere decir que la fe no anula la ley. La fe confirma la ley. No lo digo yo, lo está diciendo Pablo aquí. Que cuando alguien dice así, yo tengo fe y porque tengo fe ya no obedezco la ley, no sabe lo que está diciendo. Porque aquí dice que la fe no invalida la ley. La fe confirma la ley. Este es un asunto muy interesante para ser analizado y estudiado y meditado. Ahora vienes con otra pregunta, sincera, porque hay mucha gente que pregunta con toda sinceridad estas cosas. Y esa pregunta puede ser la siguiente: pastor, Colosenses 2:14. ¿Qué dice Colosenses 2:14 al 17? Voy a leer lo que dice Colosenses. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Interesante. Mucha gente pregunta, pero pastor, aquí dice que Jesús ya anuló la ley en la cruz del Calvario. Hay que darse cuenta de qué ley Jesús anuló en la cruz del Calvario. Dice así, el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos. ¿Qué acta de los decretos? Despojando a los principados y a las potestades. El versículo dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. ¿Qué decretos fue esos que Jesús clavó en la cruz? Oh, queridos, el pueblo de Israel tenía la ley moral de los 10 mandamientos, que habían sido escritos por el propio dedo de Dios en las tablas de piedra. La Biblia, a lo largo de toda la Biblia, es contundente afirmar que esa ley es eterna, y si es eterna no puede ser anulada, no puede ser cambiada. Pero Israel, además de esa ley moral de los 10 mandamientos, tenía también leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes de sanidad, leyes de festividades. Las leyes ceremoniales tenían que ver con todo el ceremonial de sacrificios de los corderos, porque Israel sacrificaba corderos todos los días en ceremonias religiosas. ¿Por qué? Como un símbolo del Cordero de Dios que un día vendría a morir en la cruz del Calvario. Nosotros hoy día no sacrificamos más corderos. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero de Dios, ya vino y ya murió en la cruz del Calvario. Pero en el tiempo de Israel, Cristo todavía no había venido. Entonces ellos ofrecían sacrificios de corderitos
que simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Cristo vino en la cruz y murió, cuando vino y murió en la cruz, anuló todas esas leyes ceremoniales de sacrificios de corderos, de festividades religiosas, de lunas nuevas, de los días de reposo festivos. No está hablando aquí del día de reposo semanal que estaba en el corazón de la ley moral de los 10 mandamientos. Él acabó con ese acta de los decretos, dice aquí, anulando el acta de los decretos, no dice anulando la ley de Dios. Y el versículo 17 explica todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. ¿Y cuál era la sombra? Las leyes ceremoniales. Eso fue clavado en la cruz del Calvario. Y eso está claro. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora si amamos al Señor Jesucristo? Mira lo que dice Juan 14:15. Este versículo es interesante. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Ahora, querido, ¿cómo no puedo amar al Señor Jesucristo si Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por mí? Si Él me entregó su vida, si Él ocupó mi lugar, yo tenía que morir. Yo estaba condenado a la muerte, yo soy un pecador, pero Él murió por mí. ¿Qué es lo mínimo que yo podría hacer por Él? Amarlo, amarlo. Ahora, Jesús dice, ¿tú me amas? Entonces, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y aquí en 1 de Juan capítulo 2 hay algo que me asusta. En el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es asustador, querido. Dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y hay mucha gente en este mundo que con toda sinceridad de corazón no guarda la ley de Dios porque dice que ya fue clavada en la cruz del Calvario. Pero en esta lección vimos que lo que fue clavado en la cruz del Calvario fueron las leyes ceremoniales que tenían que ver con el ritual de sacrificios, pero no la ley moral de los 10 mandamientos que el propio Dios escribió con sus manos. Y que si yo lo amo, debo guardar sus mandamientos. Y que si yo no guardo los mandamientos de Dios, entonces soy un mentiroso. Pero aquí hay otra cosa asustadora. En el capítulo 7 de San Mateos, ahí encontramos una cosa interesante. A partir del versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está escrita la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Dónde están los 10 eternos principios que el Padre escribió con su propia mano en tablas de piedra, en la ley de Dios? Entonces Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta decir que yo creo en Jesús. Es necesario hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque no hicieron el bien. ¿Y qué era el bien? No cumplieron la voluntad de Dios, no hicieron la voluntad de Dios, no guardaron los mandamientos de Dios. Que el Espíritu de Dios toque tu corazón y abra tu entendimiento. Es mi oración para ti. Descubre herramientas de probada eficacia que facilitarán su vida familiar de manera significativa y segura, con el curso de 10 lecciones titulado Hogar Feliz. Aprenda a comunicarse de manera efectiva, a entender y sanar las raíces de la violencia, la angustia y el divorcio. Envíenos un mensaje de WhatsApp al número 5584-034848. Una vez más, al número 5584-034848,
para que usted lo pueda recibir de forma gratuita, ya sea a las puertas de su casa en el área metropolitana de la Ciudad de México, o podemos enviárselo de manera digital. Continuemos con esta sección Más Niños. Más tarde, mientras Juan predicaba y bautizaba, otro joven apareció en las orillas del río Jordán. Este joven tenía aproximadamente 30 años de edad. Juan, hijo de Zebedeo, y Andrés lo observaban detenidamente. ¿Quién es ese joven que se acerca al Bautista? Yo no sé. Parece ser un Galileo como nosotros, pero a la vez se ve diferente. Mira, está entrando al agua. Mira eso. Juan se está arrodillando ante ese joven. Acerquémonos para ver mejor. Juan, he venido para que me bautices. Tú has venido a mí, pero no es posible. Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Por favor, Juan. Debo cumplir con todo lo que Dios quiere. Mira, el Bautista lo está bautizando. Y ahora sale del agua y está mirando al cielo. ¿Qué fue eso? ¿Oíste ese trueno, Andrés? Sí, lo oí, pero en esta parte del año. ¡Qué extraño! No hay una sola nube en el cielo. Escucha cómo sopla el viento. Andrés, algo extraño está ocurriendo. No todos comprendieron la voz que vino del cielo, la cual dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Las Escrituras nos dicen que en ese momento el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto. Jesús debía estar solo, necesitaba tiempo para meditar y orar. Dios acababa de hablarle y le había llamado su Hijo. Ahora, ante Cristo se alzaba su misión y su obra: mostrarle a la gente cuánto los amaba Dios y cuánto haría para salvarlos del pecado y de la muerte eterna. Se trataba de una tarea tremenda, espantosa, y Jesús debía prepararse y fortalecerse. Factores importantes para el destino del mundo se encontraban en la balanza en la batalla entre el príncipe de la luz y el jefe del reino de las tinieblas. El dominio que Adán y Eva habían perdido a través del pecado iba a ser recuperado por Cristo. Y tal vez, a la sombra de algún peñasco o de algún árbol solitario, Jesús oraba. Su comunión con Dios era tan intensa que aún se olvidó del alimento. Donde él estaba no había nada de comer, de manera que ayunó por 40 días. Acabados los 40 días, Jesús se encontraba debilitado por el hambre. Y entonces Satanás vino a tentarlo, a tratar de disuadirlo para que no prosiguiera con su misión. Las Sagradas Escrituras nos relatan esa historia en pocas palabras, pero podemos estar seguros de que Satanás se allegó a Jesús con la apariencia de un ángel de luz, dispuesto a utilizar sus más astutos argumentos. Jesús, te traigo buenas nuevas. Ha terminado tu ayuno. He sido enviado para librarte del hambre. Mira todas las piedras que te rodean. Si tú realmente eres hijo de Dios, da la orden y torna estas piedras en panes que puedas comer. Comprueba cómo tu Padre cuida de ti. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús no emplearía su poder para su propio beneficio. Eso sería un milagro egoísta. Y con una insinuación a la desconfianza, Satanás le había dicho: si tú eres el Hijo de Dios. Desafiar a Satanás por medio de un milagro no sería fe, sería falta de fe. Luego, Satanás llevó a Jesús a los muros del templo y allí le colocó en la parte más elevada.
La distancia hasta el suelo era inmensa. El diablo trató de nuevo de tentar a Jesús. Ah, Jesús, yo te felicito por tu fe en la palabra de Dios. Solo te estaba probando. Pero si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque las Escrituras dicen que Él mandará a sus ángeles acerca de ti, los cuales te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Así que, salta, Jesús. Escrito está: no tentarás al Señor, tu Dios. Jesús le hizo frente a la segunda tentación con la palabra de Dios. Él no haría nada que obligara a Dios a que acudiera en su ayuda. Eso no sería fe. Más bien sería presunción. Sería tentar a Dios. Satanás de nuevo había quedado derrotado, pero no se dio por vencido. Entonces, Satanás llevó a Jesús a la cumbre de una montaña. Desde allí, le mostró toda la belleza del mundo con su riqueza, sus grandes ciudades, sus palacios y viñas. Y de nuevo lo tentó. Mira toda esta gloria y todo este esplendor. Piensa en la gente que podrías ayudar si fueras el soberano de todo lo que ves. Y bien, puedes llegar a serlo. Todo está bajo mi poder. Pero a ti te lo daré si te inclinas y me adoras. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús le hizo frente a todas las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios, el arma más poderosa que cualquier otra en el mundo. Al diablo no le quedó otra alternativa que huir. Pero ahora Jesús estaba tan débil que no podía buscar alimento. Las Sagradas Escrituras nos dicen que los ángeles del cielo vinieron y le sirvieron. Después de la tentación en el desierto, Jesús regresó a donde Juan estaba bautizando, cerca de un lugar llamado Betábara, junto al río Jordán. En esta ocasión, los líderes habían enviado más sacerdotes desde Jerusalén para interrogar al poderoso predicador. Juan, después de todo, dinos quién eres tú. Yo no soy el Mesías. Bien. Si no eres el Mesías, ¿quién eres? Eres Elías, que ha resucitado. No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Dinos quién eres para poder responder a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy una voz que clama en el desierto y que proclama como lo profetizó Isaías: preparaos para la venida del Señor. Pero si tú no eres el Mesías o Elías o el profeta, ¿por qué bautizas? Yo únicamente bautizo con agua. Pero aquí hay alguien que ustedes nunca han visto. Él pronto comenzará su ministerio entre nosotros, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. ¿De quién estás hablando? Yo no veo a nadie aquí que se parezca al Mesías. Nosotros reconoceremos al Mesías cuando venga. Al fin y al cabo, nosotros somos los dirigentes de Israel. Miren a su alrededor. Esta es gente común y corriente. Aquí nadie se parece al Mesías. ¿Quién podría ser aquí ese rey que va a restaurar el poder a Israel? Cansados y chasqueados, los sacerdotes finalmente dejaron de interrogar a Juan y regresaron a Jerusalén. Al día siguiente, Jesús vino de nuevo a escuchar a Juan el Bautista y se encontraba entre la multitud. Andrés y Juan, el hijo de Zebedeo, también estaban allí, esperando a que se les indicara quién era el Mesías. Miren, ahí está. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo vi el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Yo no lo hubiera conocido si no hubiera sido porque el que me envió a bautizar en agua me dijo: el hombre sobre el cual veas que el Espíritu desciende y reposa es quien bautizará con el Espíritu Santo.
Yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Así que ese es el Mesías. Ya se va. Pronto. Sigámoslo. El Bautista dijo que ese hombre era el Cordero de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué están buscando? Maestro, ¿dónde vives? Vengan a verlo. Síganme. Andrés y Juan, el hijo de Zebedeo, siguieron a Jesús al lugar donde se hospedaba. Yo estoy seguro que Andrés y Juan le hicieron muchas preguntas a Jesús. La Biblia no nos dice de todo lo que hablaron, pero es muy posible que Jesús les habló a aquellos dos hombres en cuanto a las profecías que indicaban la llegada del Mesías. En las palabras de Jesús, Juan y Andrés encontraron esperanza, encontraron verdad y belleza. En especial, Andrés se emocionó grandemente. Juan, Jesús es el Mesías que ha sido prometido a Israel. Debo ir a buscar a mi hermano Simón y darle las buenas nuevas. Está bien, pero hazlo rápido. Jesús dijo que debía ir a Galilea muy pronto y yo quiero ir con él. Pronto Andrés encontró a su hermano Simón, otro pescador. Simón, Simón, pronto, ven conmigo. Tranquilízate, Andrés. Hemos encontrado al Mesías, el Cristo. ¡Apúrate! ¿Quieres decir el libertador del cual ha estado hablando Juan el Bautista todos estos meses? Sí, lo hemos encontrado. Ven, apúrate. Muy bien, ya voy. Andrés y Simón juntos corrieron a encontrar a Jesús. Jesús vio al tosco pescador y de inmediato lo amó. Maestro, este es mi hermano Simón. Ya lo veo. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. ¿Pedro? Eso significa roca. Me gusta ese nombre. Pues Pedro será. Al día siguiente, Jesús y sus 3 nuevos amigos se dirigieron hacia la provincia de Galilea. De camino, Jesús se encontró con Felipe, quien al igual que Pedro y Andrés, era de una población llamada Betsaida. Sígueme, Felipe. Sí, maestro. Pero primero quiero invitar a un amigo mío llamado Natanael. Él también era discípulo de Juan el Bautista. Ya regreso. Felipe encontró a Natanael. Este estaba meditando y orando debajo de una higuera. Natanael, hemos encontrado al Mesías, el mismo del cual hablaron Moisés y los profetas. Su nombre es Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo. Un poquito más lejos. Allí está Jesús. Ya voy, no me apresures. Me está mirando Jesús. He ahí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Cómo sabes lo que soy? Te vi cuando estabas bajo la higuera, antes de que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Crees todo eso simplemente porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Verás al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre mí, el Hijo del Hombre. Y ahora, Jesús con sus primeros 5 discípulos se dirigió a Galilea. Eran Andrés y su hermano Simón Pedro, Juan, el hijo de Zebedeo, Felipe y Natanael, y se dirigieron a una pequeña aldea en Galilea llamada Caná. Allí se encontraba la madre de Jesús como invitada de honor en la boda de ciertos familiares. Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Caminaron por las callejuelas estrechas llenas de camellos, burros, mercaderes y niños que jugaban. Llegaron a algunas de las casas de piedra rodeadas de cipreses y de olivos. Encontraron la casa en donde se celebraba la boda y entraron.
¿Quién es ese hombre que está con nosotros? Es Jesús, el hijo de María. María, veo que ha regresado tu hijo, pero se ve diferente, distinguido. Hay algo especial en él. Creo que ya está listo para comenzar su obra especial. ¿Su obra especial? ¿De qué estás hablando? ¿No va a regresar a su taller de carpintería? No creo que vuelva. Dios le ha llamado para algo extraordinario. Oh, es que va a ser un rabino. Yo me imaginaba que él sería un rabino algún día. Bien, tú comprendes, María, que todos tenemos mucho interés en seguir el progreso de tu hijo. Esperamos grandes cosas de él. Gracias. Y espero que pronto nos mostrará cuál será su obra especial. He esperado ya mucho tiempo desde que... María, qué boda tan bella es esta. Tú nos has ayudado tanto. Ay, todo ha salido muy bien. Sí, pero me temo que se nos está acabando el vino. ¿No puede durar mucho más? Oh, no. Si solo es el segundo día de la boda. Algunos invitados pensarán que no somos generosos. Pero ¿por qué falta el vino? Ay, ahí está mi prima Rebeca. Debo hablar. ¿Qué haremos? Le avisaré a Jesús. Tal vez ya ha llegado su hora. Oh, sí, hablaré con él. Como te das cuenta, hijo, el vino se está acabando. ¿Qué haremos? Madre, ahora mismo no puedo ayudarte. Todavía no ha llegado la hora de darme a conocer al pueblo. Sí, comprendo. Perdóname. Pero debo hablar con los siervos, ¿eh? Ahora bien, criados, escúchenme. Hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Entendido? Sí, lo entendemos. ¿A qué viene? Siervos, vengan. Ven estas 6 tinajas. Por favor, llénenlas con agua hasta el tope. ¿Cada una? Pero cada una tiene una capacidad de unos 80... No argumentes. Recuerda lo que se nos dijo. Ahora, saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Pero los invitados quieren vino, no agua. Enseguida, maestro. Le llevaré esto al encargado de la fiesta. ¿Qué es esto? No parece agua. Haz lo que se te ha dicho, ¿entendido? Dame otra taza. Ahora, llévaselo al encargado de la fiesta. ¿Qué es esto? Vino nuevo. ¡Oh, qué vino tan dulce! ¿De dónde procede este vino? Le voy a hablar al novio en cuanto a esto. ¿Sí, señor? Prueba este vino. ¡Qué sabroso! Sí, es un vino excelente. El mejor vino que yo he probado en mi vida. Pero no comprendo. Siempre se pone el mejor vino primero. Y luego, cuando los invitados ya han bebido suficiente, entonces traen el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino para el final. ¿Yo? Oh, sí. Así lo hice. Aquel milagro pudo haber parecido pequeño, pero le trajo mucha alegría a la gente. Y sobre todo, Jesús había dado inicio a su obra maravillosa en beneficio de la humanidad. De ahora en adelante, su obra crecería con rapidez hasta que todo el pueblo supiera que había llegado el Mesías a Israel. Deseamos obsequiarle el libro Esperanza para las familias de hoy, que ofrece soluciones inteligentes, realistas y prácticas para su felicidad familiar. Pues hay esperanza para usted y también para su familia. Solo es necesario que nos envíe un mensaje de WhatsApp al número 558403-4848. Una vez más, al 558403-4848, indicando su deseo de obtener este libro totalmente gratis, y con gusto lo podemos llevar hasta su casa en el área metropolitana de la Ciudad de México. Descubre herramientas de probada eficacia que facilitarán su vida familiar de manera significativa y segura, con el curso de 10 lecciones titulado Hogar Feliz. Aprenda a comunicarse de manera efectiva, a entender y sanar las raíces de la violencia,
la angustia y el divorcio. Envíenos un mensaje de WhatsApp al número 5584-034848. Una vez más, al número 5584-034848, para que usted lo pueda recibir de forma gratuita, ya sea a las puertas de su casa en el área metropolitana de la Ciudad de México, o podemos enviárselo de manera digital. Muchísimas gracias, amiga y amigo oyente, por su amable atención. Por esta emisora, los días jueves y domingos a las 7 de la noche, volveremos con un mensaje espiritual y de ayuda para su familia. Nos despedimos de usted diciéndole que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.